Bueno, como les decía, muchísimas gracias y vamos a ver un tema supremamente sencillo. Y cuando digo supremamente sencillo es que se puede utilizar o se utiliza muy fácilmente. Ahora bien, vamos a ver lo poderoso que es a nivel neurofuncional y cómo eso pues determina procesos perceptuales, motores inclusive, y después neurofuncionales que van de una u otra manera a determinar nuestro nivel de lectura y escritura. Y tener una mejor lectura y escritura lleva a que podamos tener un mejor proceso de formación, un desarrollo cognitivo y bueno, todas las ventajas que nos va a llevar a un proceso de lectura y escritura. Cuando digo lectura y escritura no solamente es leer, sino alcanzar niveles más altos de lectura, análisis, síntesis, interpretación y escritura como tal. Entonces, pues básicamente esta es la invitación a que reconozcamos actividades muy sencillas de cómo estimular a nuestros niños y niñas, e inclusive con adultos se puede hacer. Yo lo manejo con pacientes, por ejemplo, que han sufrido una lesión neurológica y que se les ha olvidado escribir y que a través de estas actividades de secuencia de colores puedo favorecer entonces la secuencia de lectura y escritura. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio y vamos a empezar. Tenemos 20 minutos, pero antes de nada, quisiera que pudiéramos pues revisar un poco. Vamos a hablar de secuencia de colores. Entonces, me gustaría que alguien apostaría o que me dijera cuál es el color que debe ir en este espacio. ¿Cuál es el color que debe ir en este espacio? Pueden abrir el micrófono, me pueden escribir por el chat. ¿Cuál sería el color? Esto es un sudoku, ¿no? Entonces, es de colores. ¿Cuál sería el color? Vamos a jugar un rato. Muy bien, azul, verde. ¿Ok? ¿Quién apuesta? ¿Quién apuesta por el rojo? ¿Quién apuesta por el amarillo? Muy bien, listo. Entonces Valentina dice que verde, Beatriz dice que rojo, Carpetus dice que azul. Muy bien. Si yo les coloco esa misma secuencia, pero la paso entonces a un color, ¿sí? Solamente a un espacio, ¿es mucho más fácil? Seguro que sí. Entonces ahora nos quedaría menos opciones. Si nosotros ya hacemos, o si yo hago la pregunta de cuál es el color, lo más probable es que la respuesta entonces les quede más fácil. Sería verde. Muy bien. Pero miren que se vuelve interesante en la medida que podemos jugar a nivel cognitivo, perceptual, ¿sí? Y que todo el proceso neurofuncional que se establece o que se puede establecer a través de un juego tan sencillo de secuencia de colores, un sudoku de colores. Ahora bien, lógicamente de pronto un niño no, al principio no va a entender la secuencia o la lógica del juego, por lo tanto hay que ir llevándolo de la mano para que pueda entender el proceso. Pero si después entiende el juego como tal y hace estos procesos, la estimulación cognitiva es bastante interesante y estaremos logrando la secuencia de colores que más adelante le van a ayudar a un mejor proceso de lectura y escritura. Como cuando estamos aprendiendo las letras y los números. Necesitamos una preparación previa, ¿cierto? Entonces, esto es una preparación previa. Ahora bien, ¿qué es una secuencia? Cuando nosotros hablamos de una secuencia, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Y básicamente es una serie de elementos o características, ¿sí? O aptitudes que necesitamos desarrollar, que se van desarrollando, ¿sí? Normalmente uno tras adelante de otro, uno adelante del otro, y que siempre guardan una relación entre sí. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos secuencia. Secuencia de desarrollo, por ejemplo. Primero nosotros gateamos, después primero nos sentamos, después nos gateamos, después nos paramos y después entonces corremos. Miren que esa es una secuencia de desarrollo motor. Primero entonces agarramos el lápiz a mano llena, después lo agarramos entonces con 4 dedos, después lo vamos agarrando entonces más trípode, o sea, vamos utilizando 3 dedos hasta que hacemos una pinza fina. Miren que el proceso de maduración se va entonces desarrollando y necesita una serie de elementos, una secuencia. Entonces, la escritura también es una secuencia que necesita una serie de elementos, prerequisitos para ir consolidándose y que después sea fácil, que sea fácil leer, que no tenga ninguna dificultad
y que todas las habilidades para leer estén entonces sincronizadas, que estén relacionadas entre sí y que la lectura y la escritura sea entonces un elemento más de todo el proceso de desarrollo humano, pues de ese niño, esa niña o de esa persona que estamos manejando. Hay muchísimas actividades para estimular entonces a nivel visual. Cuando nosotros hablamos de esa, entonces, ese proceso de secuencia, estamos hablando que la lectura y escritura también entonces tiene una secuencia. Primero aprenderse el gráfico, si no aprendemos el gráfico, o sea, el signo lingüístico, si no sabemos que la A es la A, si la B es la B, pues no vamos a poder entonces progresar dentro del proceso de lectura y escritura. Entonces, el gráfico, la sílaba, la palabra, la frase, depende de la metodología, ¿cierto? O el modelo pedagógico que se estén desarrollando, pero todos esos elementos deben estar entrelazados para poder entonces ir fortaleciendo el proceso de lectura y escritura. Pero si nosotros vemos ese principio de lectura y escritura tiene entonces algo en común, o un principio que es el gráfico. El gráfico, o sea, tenemos que aprendernos, como les decía, la A es la A. Entonces esa parte del gráfico pues tiene unos requerimientos, unos requisitos para aprender el gráfico. Y eso se establece en unas funciones a nivel motores, perceptuales, cognitivos, pero dentro del proceso perceptual y perceptual visual vamos a hablar de tres elementos muy importantes. Tres elementos. La constancia de forma, y es cuando, por ejemplo, un niño aprende a que todas las sombrillas, si no importa el color, pero tienen forma de sombrilla, van en un conjunto, hacen como conjunto de formas. Hay entonces constancia de color, y la constancia de color entonces se relaciona con los conjuntos, pero de colores. Ya no importa que los elementos sean de diferente forma, sino que lo importante es que tengan el mismo color. Entonces, todas las fichas azules, todas las fichas rojas, o ya entonces, más adelante, vamos a hablar de una secuencialidad. Y es que el trazo, ¿sí? Con colores, por ejemplo, el color, pero tiene entonces una dimensión, una dirección. Entonces, primero la secuencia de color, secuencia de forma y después la secuencialidad de esos trazos. Primero unos trazos horizontales y verticales, después unos trazos diagonales y después unos trazos que incluyen entonces círculos o curvas. Y todo eso al final entonces va consolidando la capacidad para poder hacer las letras, los números o todos los símbolos lingüísticos que el niño debe aprender. ¿Eso qué nos lleva entonces? Es que la secuencia de colores lo que hace es una estimulación directa a nivel sensorial. Porque cuando estamos estimulando a través del color, estamos utilizando la entrada sensorial visual. Y recuerden que nuestros símbolos lingüísticos, ¿sí? Al menos pues escrito y por lectura, pues entonces se basan en la estimulación o la entrada sensorial visual. O sea, necesitamos verlo. Eh, y cuando nosotros vemos y reconocemos las letras, es donde podemos hacer el proceso pues, de lectura y escritura. Entonces, la secuencia de colores tiene una entrada sensorial y es la entrada sensorial visual. Pero también, cuando nosotros hacemos una estimulación por medio de la secuencia de colores, estamos favoreciendo algo muy importante en la lectura y la escritura que se llama los movimientos oculares, o sea, la función oculomotora. Esa capacidad para mover los ojos, ¿sí? Y poder entonces ver lo que estamos viendo y tener una función visual que pueda permitir la lectura como tal, o sea, que nos permita manejar el renglón básico. Más adelante, pues cuando los niños están formando su proceso de lectura y escritura, pues más adelante para poder leer de corrido, lo que llamamos en Colombia leer entonces en una secuencia rápida, ¿sí? Que llamamos entonces aquí en Colombia leer de corrido. Cuando hacemos secuencia de colores, también estamos favoreciendo la estimulación de procesos cognitivos básicos, como qué, la atención, la concentración, toda la parte perceptual. Entonces, pues eso va a ayudar a que todos los procesos que se estén desarrollando dentro del aula, pues sean mucho más fácil. Atención y concentración, mejor aprendizaje. Y básicamente la secuencia de colores, pues es una preparación a nivel prelingüístico que va a determinar entonces más adelante el funcionamiento. Pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Hay muchísimas actividades, o sea, aquí pues no vamos a hablar de todas las actividades que podemos hacer a través de la secuencia de colores. Solo es como reconocer, ¿sí? Y que es importante dentro del proceso de estimulación para los terapeutas,
y de planeación de actividades pedagógicas pues, para los docentes, es que si nosotros nos centramos en la constancia de color y constancia de forma, pues es lo primero que necesitamos antes de aprender las letras y los números. Si un niño está aprendiendo la A, la B, las vocales, pero todavía tiene dificultades en su constancia de color, que pasa mucho, un niño, por ejemplo, ya empieza a tener constancia de color a los 2 años y medio, 2 años y medio, pero hay niños que tienen 5 años y todavía tienen dificultades en su constancia de color. Esta, por ejemplo, estos palillitos de colores, que pueda entonces él tomar los colores o los mismos colores y formar la secuencia, empezar, por ejemplo, por un rojo, por un naranja, por un amarillo, por un verde, por un azul, por un morado, y que pueda aprenderlo a hacer y que además maneje la dirección, o sea, que si están vertical los coloque vertical, si los maneja, si están horizontal, los pueda manejar horizontal, empieza a jugar un papel muy importante entre la organización de la constancia de forma y el posicionamiento. Recuerden que todas las letras y los números tienen posicionamiento. La letra, por ejemplo, A tiene el palito a la derecha, eso es una posición, porque si la colocamos arriba, abajo o al otro lado, a la izquierda, pues eso ya no sería la A, sería la B, la P, la Q, o sea, cualquier otra letra. Algo interesante es que en la constancia de forma nosotros ya podemos empezar a combinar esa constancia de color, o sea, una secuencia de colores, pero ya empezar a darle entonces combinaciones, o sea, eh, mucho más de combinar horizontales con verticales o inclusive diagonales. Dentro de esa forma, sí, me gustaría que me ayudaran. ¿Cuál sería la figura que tenemos arriba? Sí, que es como un signo de pregunta, pero entonces en cuadrículas de colores. ¿Cuál de esa figura está representada abajo? ¿Cuál es la figura? ¿La A, la B o la C? Mentalmente, de forma muy rápida, tenemos que encontrarlo. Rápido, 20 segundos para esto. Entonces, ¿cuál sería? ¿La A, la B o la C? Ok, sí, ok. Seguro los que dijeron C, por favor, vuelvan a revisar. Sí, tiene que ser igual. Y miren que ahí estamos haciendo dos cosas interesantes. El posición, ¿cierto? La figura A, B y C son iguales, pero la secuencia de colores es diferente. Eso es lo que tenemos que ver. Y la posición en donde está, pues entonces también es diferente. Entonces, seguro es la A, seguro es entonces la B, seguro es la C. Revisemos. Mientras hacemos ese proceso de revisión y podemos entonces darnos cuenta que la A, la B, la C, quiero comentarles que un niño que tenga todavía dificultades en este posicionamiento es un niño que lo más probable es que tenga dificultades en su trazo, en la posición, por ejemplo. Y miren que que se ve alterado. Vamos a revisar entonces. Sería la A, empecemos por este lado. Este empieza entonces por un morado, aquí está, sigue un rojo, después un café, un verde, un naranja, un azul, un amarillo y termina entonces con un naranja. ¿Ok? Vamos a mirar el B. El B entonces sigue entonces con otra combinación, ¿sí? Y miren entonces la C, ¿ok? Que es totalmente diferente. Ahí entonces, básicamente, lo que encontramos es que cuando a nosotros se nos cambia la posición, entonces empezamos a reconocer la secuencia, o sea, cuál secuencia sigo, de arriba a abajo, derecha a izquierda. Y después vamos encontrando las diferencias. Si vemos, entonces la A y la B son iguales y la C tenemos entonces un cambio de la secuencia de colores. Esto solamente es un ejemplo de cómo podemos combinar nosotros el posicionamiento y consecuencia de colores. Yo esta prueba, por ejemplo, la utilizo para saber si un niño ya está preparado para hacer trazos con posición. O sea, en otras palabras, escribir la A, la E, la I, la O, la U o cualquier otra letra. Si tienen todavía dificultad en el reconocimiento de cuáles entonces las que son iguales o las que son diferentes, pues entonces todavía tendría algunas dificultades. Miren que la constancia de forma, ¿cierto? Y color
yo ya la puedo combinar entonces más adelante con las letras como tal. Los palillos, por ejemplo, me sirven para escribir la M, después más adelante hacer la A. O sea, yo puedo empezar entonces ya a meterle, ¿cierto? Un poco más de realidad, cuando digo realidad, a nivel gráfico. Y puedo entonces empezar a hacer elementos, figuras, para que los niños puedan a través de la copia de modelos, estos se llaman modelos, pues a través de la copia de modelos puedan ir desarrollando su capacidad y afianzar lo que es la constancia de forma, color, ¿sí? Que más adelante me va a facilitar los trazos. Si tuviéramos entonces un posicionamiento, ¿sí? Y aquí miren que ya no estamos aplicando color, pero si estamos hablando de secuencia, entonces en nivel más avanzado o en niveles más avanzados podríamos hacer, por ejemplo, una evaluación o una prueba como esta. La pregunta es si nosotros tenemos este modelo de dado, y nosotros lo plegamos y hacemos el cubo, o sea, hacemos el dado, ¿cuál dado sería? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál sería? ¿El primero, el segundo y el tercero? Miren que ya estamos aumentando el nivel, o sea, se vuelve mucho más complejo y ya entonces empezaríamos a evaluar o llevar entonces en que ya no el niño está en una constancia de color, constancia de forma, sino que ya entonces hace un posicionamiento mucho más elaborado que le van a facilitar entonces los trazos. Entonces por acá en el chat me dicen, por ejemplo, que es el 3, el 3, el 3, y pues la mayoría de personas entonces están con el 3. ¿Listo? ¿Ok? Entonces si vemos el 1, ok, estaríamos viendo el 3 a un lado y estaríamos viendo el posicionamiento entonces 2 arriba. Muy bien. Para esto, un niño, por ejemplo, un niño de 4 años tendría ya muchísima dificultad. Es donde, por ejemplo, en neurociencias y en neuroeducación plantea que un niño antes de los 4 años no debería estar todavía aprendiendo las letras y los números. Yo sé que eso va en contraposición de todo lo que pues ahorita el sistema educativo coloca. Al menos en Colombia tenemos entonces ya como unos parámetros en donde los niños de 4 años ya se están enfrentando a escribir su nombre, a las letras y los números. 4 o 5 años. Pero en neuroeducación como tal, se busca es que se pueda afianzar todos los procesos perceptuales, motores, primero, o sea, antes, y después sí llevar entonces como a consolidar los procesos de lectura y de escritura. Pero pues ya eso depende del modelo pedagógico, pero desde las neurociencias hay una explicación del por qué un niño no debería estar enfrentándose todavía a letras por el posicionamiento o la dirección. Miren que hay muchísimas formas de estimular entonces esta parte de posicionamiento, constancia de forma, constancia de color. Los Tangram, por ejemplo, que es un juego ¿sí? con fichas que podemos entonces plegarlos y que podemos hacer diferentes figuras. Y una estrategia muy importante a nivel de la estimulación, sobre todo para los docentes, bueno, los terapeutas también utilizamos, pero los docentes, es hacer simetrías. Miren, por ejemplo, la figura que tengo a mi mano derecha, estamos entonces haciendo fichas con simetría, o sea, cómo el niño a través de diferentes modelos de fichas podemos ir copiando, ¿sí? Como en espejo, podemos ir copiando los modelos. Aquí en Colombia y en los centros de estimulación, por ejemplo, adecuada, se utilizan mucho los que llaman toda esta parte de los mandala. No sé si han tenido referencia con el pintar el mandala, porque los mandalas, que son figuras como en flores, que manejan espacios de colores, normalmente lo que buscan es la simetría. Entonces uno hace que el niño pueda como que ir progresivamente desarrollando la copia de los mismos elementos en una secuencia lógica, buscando casi siempre la simetría. Toda esta parte de la estimulación visual, ¿cierto? O perceptual o secuencia de colores también se puede ir relacionando con lo motor. O sea, integrar toda la parte motora gruesa con la estimulación de secuencias, por ejemplo, este dado, ¿qué es un dado? Un dado, pues, si lo tenemos con punticos, sería entonces referenciado a números o cantidad, pero si lo tenemos con figuras y esas figuras tienen entonces unos colores, pues podemos entonces ir fortaleciendo esa parte de la secuencia de colores.
También la estimulación entonces de diferentes patrones de seguimiento motor, por ejemplo, figuras en CISAP, en donde el niño tiene que seguir entonces un camino, en donde tiene que hacer ajustes posturales, pero también toda la estimulación visual y que tenga que combinar o tener en cuenta cuál o diferenciar entre las líneas o los trazos, pero de diferentes colores, ayuda pues a que podamos integrar esa parte propioceptiva y toda la función perceptual. Otra vez, esa función perceptual, ¿dónde? Pues entonces la constancia de forma, la constancia de color y que después más adelante va a ayudar a los trazos. Entonces, hay muchísimas actividades en YouTube, en las diferentes páginas web, hay muchísimas información de cómo nosotros podemos favorecer, pues, consolidar esa parte de los colores y por lo tanto, pues, mejorar, sobre todo los docentes que ya tengan, por ejemplo, estudiantes un poco más grandes de primero, segundo, tercero de primaria, que ya están pues en un proceso más formal a nivel de la escritura, de todas formas evalúen cuáles son las dificultades y si tienen esas dificultades sería bueno pues revisar cómo está esa constancia de forma, constancia de color y cómo está organizando sus secuencias, porque pues eso puede ser la explicación de las dificultades que muestra el niño. Me gusta mucho, estas cartas, por ejemplo, estas cartas de Lego, las fichitas de Lego, y uno entonces hace como la secuencia y después que la copia el niño, es muy importante porque se está trabajando la secuencia, constancia de forma, color, otra vez, se está trabajando mucho la motricidad fina, pero además mucho la atención y la concentración y la memoria. Entonces, es un juego bastante sencillo y que uno lo puede ir trabajando fácilmente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las secuencias en el aula y para los terapeutas? Pues que es un preparatorio para la preescritura, que definitivamente ya en los niños que están en un proceso más formal, o sea, más grandecitos, se puede trabajar y se ha encontrado por medio de la evidencia que disminuye esas dificultades en la lectura y escritura, que es muy práctico hacerlo dentro del aula de clases, es fácil y además es divertido, que definitivamente a través de juegos de secuencia de colores podemos pues relacionarlos con otros conceptos y entonces eso pues como que optimiza el aprendizaje porque está estimulando otras áreas del cerebro y por lo tanto aumenta la neurofunción, por lo tanto el aprendizaje es significativo y que podemos aplicarlos con muchísimos estudiantes, o sea, podemos apuntarle a la diversidad, que nuestros estudiantes que tienen dificultades puedan hacerlo y los que no tengan dificultades puedan potenciar sus habilidades. Y básicamente eso es lo que queremos. Actividades tan sencillas como esta, saber entonces rápidamente cuál es la secuencia que se tiene o que podemos encontrar, es lo que buscamos entonces también que desarrollen nuestros estudiantes o nuestros usuarios o nuestros pacientes dentro del proceso de estimulación, de preparación pedagógica, de aprendizaje significativo y pues llevarlos a este nivel, que básicamente después se desarrolla un nivel perceptual visual tan alto que yo ya pueda entonces fácilmente hacer una figura a fondo y saber que aquí, por ejemplo, en esta figura sencilla hay un osito, o que cuando yo lo pinte encontremos un osito, o que yo más adelante pueda hacer entonces procesos más elaborados como encontrar la figura que hay pues, en la figura derecha. O llegar pues a funciones visuales mucho más elaboradas como esta, por ejemplo, a nivel entonces perceptual, que tiene un nivel alto, pero que nos ayudaría a tener una mejor función visual, la cual pues se va a resaltar o se va a encontrar en el funcionamiento neurológico relacionado con la lectura y con la escritura y por lo tanto con procesos de aprendizaje. Eso es lo que básicamente quería contarles. ¿Qué tenemos que hacer como docentes, como terapeutas? Pues facilitar entonces la motivación por el desarrollo de las actividades que los niños, los pacientes o los usuarios se motivan por hacerlo. Hay que hacer una estructuración de las actividades, de las secuencias, pero eso es parte de la preparación y yo sé que los docentes son muy buenos preparando actividades, sobre todo los docentes de preescolar tienen muchísima habilidad para poder planear esas actividades, pero es como estructurarlas de lo más sencillo a lo más complejo
Hay que ejecutarlas, hay que hacerlas dentro del aula y dentro de los espacios terapéuticos, pues para que ver los resultados y bueno, cuando veamos los resultados, pues valorar esos resultados, o sea, medirlos, que cómo están impactando a nivel del proceso neurofuncional y pues cómo están favoreciendo el aprendizaje significativo de nuestros niños y niñas y de nuestros pacientes o usuarios. Muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Espero que pueda ser provechoso. Y recuerden que Estoy Aprendiendo tiene estos espacios para que podamos interactuar, para que podamos estar pues en contacto. Ustedes saben que me pueden escribir, que estamos ahí trabajando para ustedes. Tenemos un espacio bien bonito los días martes de 7 a 9 de asesorías. Son gratuitas. Yo estoy con ustedes, lo que necesiten desde la neurofunción, desde la neuroeducación y bueno, desde procesos terapéuticos, ustedes pueden pedir a toyaprendiendo@gmail.com, pueden pedir la cita, nosotros se la damos y son 45 minutos donde vamos a interactuar. Si nos quieren saludar también, está súper bien. Y bueno, estamos aquí, este espacio es para ustedes. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta, si tienen alguna intervención, bienvenida. Y si no, pues nos estamos viendo dentro de todo ese proceso. Muchísimas, muchísimas, de verdad. Gracias.